Les voy a hablar un poco de la investigación, que es importante para mañana. Mañana tenemos el día del evento del Reino Más Fuerte. El evento de hoy actualiza las construcciones. Tocamos la I de información y nos aparece que el día 3, sin empezar aún, es investigar tecnología. Entonces, vamos a investigar tecnología y vamos a poder ver. Les voy a mostrar qué es lo que les va a dar más puntos el día de mañana. Bueno, tenemos problemas en este momento en el reino, no se pueden sumar muchos puntos algunos días, pero nosotros somos una alianza pequeña y yo necesito que ustedes abran sus cofres. Así que no creo que este sea tanto problema. La mayoría de nosotros ni siquiera estamos sumando más de 200k de puntos. Ya, entonces la investigación es importante. Bueno, primero que todo, es importante que tengan nivel 16 para todos los días martes, nivel 16 o superior, y ya puedan tener talleres de núcleo de dragón. Estar produciendo constantemente y tener guardado para que puedan hacer este tipo de investigaciones. Lo otro, todos los días deben abrir como mínimo 3 cofres en el reino más fuerte para que puedan obtener estas que son importantes, las medallas de valentía, ya que las medallas de valentía también nos dan todo lo que tenga que ver en investigaciones con medallas de valentía, les van a dar muchos puntos. Bueno, entramos acá en estudiar. Primero que todo, se deja estudiando desde el día antes para que, por ejemplo, a este le faltan 3 horas. Este yo no lo hice desde hace mucho tiempo, ya que se supone que mañana no debemos ganar, así que no quise hacer investigaciones más grandes. Pero esto se hace así, se busca una investigación, se ve cuánto se tarda en terminarse. Por ejemplo, esta se tarda 3 horas. Nos faltan exactamente, creo que 2 horas para que acabe el evento. A ver, sí, 2 horas y 1 minuto. Entonces estoy bien, esta investigación ya me está adelantando trabajo para después. Me vengo acá de nuevo en estudiar. Ya, las investigaciones que les van a dar más puntos. Al principio, como les digo, hay que buscar una que se tarde muchas horas. Por ejemplo, yo vengo acá a Legión Profesional, veo esta y esta se demora 22 horas. 22 horas en terminarse. Debería haberla dejado desde ayer después del reset para que se terminara hoy día después del reset y haber obtenido varios puntos sin necesidad de ocupar aceleradores. Pero, como les digo, la intención mía no es hacer muchos puntos, sino que solo abrir 3 cofres. Ya, entonces nos venimos acá. Premio del Reino. Son las mejores investigaciones para sumar puntos, ya que uno gasta medallas de valentía, como les decía. Acá yo tengo 2.9k de medallas y necesito 1.2 para esta. Se demora un día esta. Si yo hubiese dejado preparando esta, como ven me faltaba solo un poco de hierro. De hecho creo que lo puedo conseguir de una granja. Si hubiese dejado investigando esa, hubiese tenido muchos puntos hoy día, pero también conviene hacerla el mismo día. Por ejemplo, dejarla ahora después del reset, cuando ya comience el evento de investigación, y terminarla 1 hora antes de que termine el evento, ocupando pocos aceleradores, y luego me vengo acá en producción de equipos. En producción de equipos podemos encontrar investigaciones que requieren esto, que son núcleos de dragón. Los núcleos de dragón también hacen que nos den muchos puntos. Y son investigaciones más cortas y por lo general son más fáciles de hacer. Por ejemplo, está pidiendo hierro, madera y oro. Pero hay otras como estas de acá, que solo me piden comida y mármol. Y ya en el nivel 17 ya me dan demasiados puntos, o sea, muchos puntos. De hecho, podría hacerla si quisieran, como ven. Y de hecho la voy a hacer para abrir mis cofres. El núcleo de dragón es el mismo que ocupamos para crear equipos, así que también hay que estar creando siempre. Es bueno tener los talleres de núcleo de dragón siempre en un buen nivel, porque por ejemplo, si yo quisiera crear un equipo, me vengo a materiales, perdón, no es tienda de materiales, me vengo a la herrería, me voy a producción, me vengo a caballería y por ejemplo, para crear un equipo naranja de esto, me pide 6.9 núcleo de dragón. ¿Entienden? Si yo lo produciera, en realidad me falta, podría crearlo, pero ya lo tengo. O sea,
No lo voy a crear porque ya tengo esa pieza de equipo y no necesito para 2 legiones las mismas. Prefiero mejorar solo una primero y después me voy con una segunda. Pero eso es tema para otro video. Por eso es que hay que estar siempre produciendo. Y también sirve, como les digo, para las investigaciones de la creación de equipos o producción de equipos, como se llama en realidad acá, y que les va a dar muchos puntos el día de la investigación. O sea, las que van a dar más puntos siempre van a ser premio del reino, conflicto del reino, porque ambas necesitan medallas de valentía. Y acá sí que la toco, no me muestra lo que son, pero son medallas de valentía. Y producción de equipo, ya que pide núcleo de dragón, son los materiales que más puntos le dan. Es lo mismo que con las construcciones que, por ejemplo, esta de acá, campo de guerra, me daría, me voy a detalles, más información. Este me da 18.146 puntos de poder. Si yo lo subiera, me daría para mi castillo y para cualquier tipo de evento que sea de construcción, me daría más de 5.000 puntos. Son muchos puntos solo por un edificio. ¿Y qué es lo que nos hace este edificio tan poderoso? Bueno, un edificio de guerra. Primero que todo, en la información nos dice que le da más defensa a las legiones de caballería, no a cualquier legión, solo a la caballería, y más ataque a la caballería. Entonces es muy importante. Y lo otro, que para mejorarlo necesito cristales. Entonces eso es lo que lo hace fuerte. De hecho, me gustaría dejarlo subiendo. Lo voy a conseguir un poco de oro y lo voy a hacer. Así que esas son las recomendaciones ya para investigación. Son esos tipos las que necesitan medalla de valentía y núcleo de dragón. Y para lo que es construcción, siempre todos los edificios de guerra, revisarlo, ir a detalles, revisar en más información cuál es el poder que nos da cada edificio al mejorarlo. Por ejemplo, este nos da nos da menos de 1.000 puntos de poder en comparación con el otro que eran 5.000. Claro, hay edificios que se tardan más, por eso es mejor dejar subiendo, por ejemplo, un campo de guerra, mejorándolo. Dice que se va a tardar 2 días, así que debería haberlo empezado el día domingo. Y eso, o sea, los talleres de cristal también dan muchos puntos. Todo lo que tiene que ver con templos de grito de dragón, guarida del dragón negro, también son importantes. Así que, bueno, estoy mejorando mis almacenes para subir de nivel el castillo. Y esos son los consejos, o sea, para el día de investigación, lo que les dije, y para el día de construcción, los edificios de guerra. Ojalá siempre dejar construyendo 2 o 3 edificios con 2 días de antelación como mínimo, para que ahorren aceleradores y no tengan que estar ocupando tantos aceleradores el día que les toque.